Bien, entonces, tenemos este pasaje muy conocido. Siéntate bien. Tenemos este pasaje bien conocido de los sabios. Como les decía a los niños, pues usualmente no habían universidades en esa época, entonces las personas más sabias eran llamados como consejeros, pero muchas culturas tenían eso revuelto con adivinación, entonces por eso los llamaban magos, pero también los llamaban sabios. Por ejemplo, el profeta Daniel fue un consejero en la corte de varios reyes, y él era llamado sabio, pero él no era un agorero ni era un adivino, pero sí el Señor le dio la capacidad de interpretar sueños, por ejemplo. Entonces, esa palabra a veces es un poco, en el lenguaje es un poco difícil, porque para nosotros hoy mago, pues es otra cosa totalmente distinta. Mago es definitivamente el que usa poderes no lícitos, digamos así, o pretende usar poderes no lícitos de magia, lo cual está prohibido en la Biblia, los agoreros, los adivinos y todo ese tipo de cosas. Pero de eso no se trata. Estos eran hombres sabios, consejeros que la gente iba y que probablemente aconsejaban también líderes de su país. De eso se trata. Ahora, lo mismo que le dije a los niños ahora es lo que nosotros vamos a meditar. Estos sabios, lo que podemos ver es que el Señor Jesús dirigió sus vidas continuamente en todo. Y lo primero que podemos ver con estos sabios es que Dios los capacitó. Dios los capacitó para entender acerca de las estrellas. Dicen que ellos estaban observando las estrellas y que vieron aparecer la estrella de Jesucristo. Entonces Dios los capacitó con una sabiduría especial. Las personas que tienen capacidades intelectuales tienen esas capacidades porque Cristo los capacita. Ahora, no solamente eso, sino que también les dio una disciplina. Dice ahí que ellos estaban mirando, observando el cielo para ver la estrella. De tal manera que nosotros podemos tener una capacidad, pero si no la usamos bien, si no tenemos la disciplina para usarla, pues tampoco es una bendición. De hecho, yo soy no solamente testigo, pero soy... yo no estudié en el colegio, nunca hacía tareas, no vayan a hacer lo mismo. Yo nunca hice tareas, y la gente decía, pero es que este hombre sí puede, pero no quiere. Y yo desaproveché casi toda mi primaria y mi secundaria. Entonces fíjense que uno puede tener la capacidad, pero si el Señor no le provee la disciplina, pues tampoco. Y hay muchas personas que les ha pasado así. Miren que es interesante. Yo le tenía que enseñar a mi hermana matemáticas porque las matemáticas no eran su área. Pero con el tiempo, ella, por su esfuerzo, estudió economía y aprendió muchas más matemáticas que yo, pero no porque se le facilitara, sino por su esfuerzo. Y alcanzó a aprender más matemáticas que yo, que a mí me eximían de los exámenes de matemáticas en secundaria, porque era tan fácil para mí que yo lo hacía sin estudiar. Entonces fíjense cómo la disciplina es importante y el Señor también es el que provee esas cosas. Y lo más importante en este caso con respecto a los magos es que también los capacita para que puedan para que puedan seguir al Mesías. Miren ustedes que hay un milagro sobrenatural en la capacidad de todas las cosas, pero una de las más asombrosas es que les proveyó una estrella que los guiara hacia Jesucristo. Eso es un milagro sobrenatural. Los otros también son milagros, pero son milagros comunes. Por la gracia común Dios le da a muchas personas inteligencia, les da a muchas personas disciplina, entonces hay una gracia común que se derrama sobre todos los hombres, y hay hombres muy capaces y muy inteligentes en todos los tiempos, en todos los países. Entonces eso es maravilloso. Pero también hay una gracia extraordinaria, sobrenatural y especial. Por eso la Biblia se refiere a estas personas como escogidos o elegidos de Dios. ¿Quiénes son estos escogidos o elegidos que tienen una gracia que no es común, sino que es una gracia extraordinaria? Son personas a las que Dios les quiere revelar y mostrar de una forma especial.
ninguno de nosotros podría haber encontrado al Señor Jesús. Muchos de nosotros incluso dijimos estamos buscando a Dios, pero es mentira. Lo que estábamos haciendo era buscando el Dios que nosotros queríamos a nuestra imagen y semejanza. Pero por la gracia extraordinaria del Señor, recibimos la capacidad de encontrar, de ser encontrados mejor por el Dios único y verdadero. Y eso le pasó a estos sabios. Ellos, en algún momento de sus vidas, no sabemos cuándo, tuvieron la certeza de un Salvador que iban a ser. El Salvador, mejor dicho, que iban a ser. Estuvieron inquiriendo el cielo porque ellos sabían que Dios los había llamado a una tarea especial de encontrarse con ese Salvador. Y luego vino una estrella que es otro milagro asombroso que los dirigió hacia Jesús. Así como ellos, ustedes y yo. Hemos sido capacitados para leer la Biblia, tenemos la suficiente inteligencia todos aquí para leer la Biblia, para poder entender básicamente lo que la Biblia dice, por lo menos lo que es importante para la salvación. Pero todo eso solamente puede suceder por un milagro extraordinario. El Espíritu Santo ha sido derramado por nosotros, sobre nosotros. Entonces el Espíritu Santo dirige nuestra vida, dirige nuestra mente y dirige nuestras capacidades para tener un encuentro con Cristo. Y eso es un milagro sobrenatural extraordinario, lo mismo que les sucedió a los sabios. Entonces los sabios y todos aquellos que creen en Cristo es porque hubo un milagro sobrenatural que los dirigió. La estrella a ellos, el Espíritu Santo a ellos y a nosotros el Espíritu Santo también. Esa dirección sobrenatural también se dio en forma de circunstancias. Dios no solamente usó la estrella. Fíjense que cuando llegaron a Jerusalén ellos fueron dirigidos por los sabios que había en Jerusalén, porque se les preguntó ¿dónde van a ser? Y ellos dijeron en Belén. Entonces las circunstancias también dirigieron la vida de estos magos para poder llegar a tener este encuentro con Jesús. Y en ustedes, si ustedes son de Cristo, pueden encontrar circunstancias que los dirigieron a Cristo. Como Cristo trabajó en la vida de cada uno por medio de su Espíritu, ustedes lo saben. Situaciones, en algunos casos, situaciones muy difíciles. El Señor tuvo a veces algunas personas que quebrantarlas para que pudieran estar suficientemente atentas, les quitó todas las distracciones para que pudieran tener un encuentro con Cristo. A otras personas lo hizo por medio de luto o por medio de diferentes circunstancias que el Señor moldeó, y no solamente a ustedes, sino fíjense que ustedes recibieron el Evangelio de algún lado, mayormente de parte de otras personas. Es decir, Dios usó a otras personas para que les hablaran a ustedes del Evangelio y los capacitó a ustedes para que pudieran creer en Cristo. Entonces Dios manejó esas circunstancias tanto en ustedes como en esas personas que vinieron a hablarles del Evangelio. Pudo haber sido sus padres, como les decía a los niños, ustedes tampoco escogieron dónde nacer, y si ustedes nacieron en un hogar cristiano, pues eso es una circunstancia muy importante que Dios usa para salvarnos. Pudo ser un amigo, un familiar, un vecino, incluso un desconocido. A veces incluso Dios usa simplemente la palabra de Dios, personas que se encuentran con algún pasaje bíblico y Dios usa ese momento para generar en ellos esa convicción de pecado y también esa convicción de Jesucristo como el único Salvador. Pero entonces Dios usa circunstancias para dirigir a las personas y usa otra cosa muy importante, dos cosas más muy importantes, que ya las he hablado. Usa el Espíritu Santo. Nadie puede entender y creer en Cristo si no se le abre la capacidad, y eso es un acto de resurrección. La Biblia dice que estamos muertos, y muertos no podemos ver a Jesús. Él tuvo que resucitarnos. La Biblia dice que somos ciegos, y un ciego no puede ver a Jesús. Tuvimos que haber recibido vista. Somos sordos. La Biblia dice que no podemos escuchar el Evangelio. Nadie puede discernir las cosas espirituales, sino aquellos a quienes Dios le ha dado vida espiritual. Pero la otra manera muy importante es por medio de la palabra de Dios. Ahora que estamos empezando el año,
hemos querido hacer un compromiso de hacer un estudio, una lectura sistemática de la palabra de Dios, por lo menos del Nuevo Testamento. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué queremos motivarnos unos a otros y comprometernos mutuamente a ayudarnos a leer la Biblia? Porque la Biblia es una de las maneras más importantes en que el Señor está dirigiendo nuestras vidas. Él entró en nuestras vidas para ser Dios, para ser Rey, pero también es un acto de amor de Él de entrar en una relación personal con Él. Y lo mejor que nos puede pasar a ustedes y a mí es que podamos caminar en los caminos del Señor. Es lo mejor que nos puede pasar. Lo mejor que le puede pasar a un país es que su gente ande en los caminos del Señor. ¿Y cómo nosotros sabemos cuáles son los caminos del Señor? No hay una revelación extraordinaria, profética hoy en día. No hay un oráculo diferente de la palabra de Dios. La manera en que ustedes y yo podemos conocer el camino del Señor es por medio de la palabra. Entonces, esa es la forma principal, por medio de su Espíritu, por medio de su palabra, que el Señor nos dirige. Hay otras herramientas que Dios usa, por ejemplo la iglesia, por eso la Biblia dice no dejen de congregarse. Porque hoy, por ejemplo, ustedes están escuchando este mensaje, pero en las relaciones que tenemos unos con otros, porque yo espero que nuestra relación como iglesia no se limite al domingo, sino que nos hagamos cada vez más amigos, y en la medida en que nos hacemos amigos nos visitamos, nos apoyamos, nos llamamos, tengo este problema, estoy desalentado, o mira, estoy celebrando esta buena noticia, tuve este éxito, y nos estemos comunicándonos a otros, animándonos, acompañándonos, exhortándonos y llorando juntos. Esa es otra forma muy importante en que Dios nos dirige en nuestra vida. La vida de familia, como esposos, esposas, fíjense que el esposo Dios lo nombra sacerdote de su hogar para dirigir a su esposa, a sus hijos, pero a la esposa la llaman ayuda idónea. El hombre necesita a veces dirección también, que una voz que le diga mi amor, por ahí yo creo que no es, mira lo que dice la palabra de Dios y mira lo que tú estás haciendo. Esa es una forma de ayudar, y a los hijos como padres, por supuesto, también. Entonces fíjense cómo el Señor nos va dirigiendo por medio de las relaciones eclesiásticas en el hogar, en la iglesia y en las amistades fraternas. Todo eso lo usa el Señor para dirigirnos como hizo con estos sabios. Ahora, en último, esa dirección tiene un punto de llegada, tiene un objetivo, tiene una razón de ser, y es Cristo. Los sabios fueron capacitados y fueron dirigidos hacia Cristo. Fueron capacitados para encontrar a Cristo y fueron dirigidos para encontrar a Cristo. Cuando ellos encontraron a Cristo, dice que se alegraron. Cuando vieron la estrella que se posó en una casa, se alegraron porque ellos sabían que habían encontrado la razón de su vida y la fuente de su felicidad. Por eso se alegraron. Entonces, el Señor dirige nuestras vidas a un encuentro con Cristo, porque esa es nuestra alegría. El hombre del mundo se esfuerza por encontrar alegría. Todos los seres humanos nos esforzamos por encontrar alegría. ¿Por qué? Todos. Yo creo que aquí, y no solamente aquí, usted pregunta a cualquier persona si la alegría puede ser un estado permanente. Y todos, absolutamente todos, van a decir no. La alegría no es un estado permanente. Pero podemos hacernos una pregunta. Si la alegría no es un estado permanente, ¿por qué nuestro corazón lo añora? ¿No es ilógico? Es absurdo que algo que yo sé que no va a pasar, lo añore. Es como si yo añorara poder respirar debajo del agua y no tener que subir. Yo digo, no, eso, pues de niño uno de pronto lo sueña, pero uno dice, no, yo no debo, y en nuestro corazón no está el poder vivir por debajo del agua. Entonces, nosotros no añoramos cosas absurdas, pero ¿por qué añoramos cosas como la alegría? ¿Por qué añoramos cosas como no morir? ¿No les parece absurdo ese deseo de no morir y de tenerle miedo a la muerte cuando la ley dice que todos mueren? Y hay una razón por la cual eso existe. Hay una razón, no es que sea ilógico, parece ilógico, pero no lo es.
ustedes y yo tenemos una añoranza de alegría permanente, de un estado de alegría y de vida eterna, porque para eso fuimos creados. Ustedes y yo fuimos creados para estar en una relación con Dios, y estando en una relación con Dios hay alegría. Cuando nuestra relación con Dios sea perfecta, nuestra alegría será continua y eterna. El problema de que hoy no podamos percibir y entender y disfrutar de una alegría continua es el pecado, porque el pecado distorsiona y aleja nuestra relación con Dios. Pero al tener una relación perfecta con Dios, hay una alegría perfecta. Por eso la añora nuestro corazón, porque Dios nos creó para estar en relación con Él y por lo tanto para tener una alegría perfecta y eterna. Por eso nuestra alma la añora. Pero fíjense ustedes que el mundo, como niega a Dios o como se busca en su propio Dios, esa alegría permanente la ponen, la descansan en su Dios o en sí mismos cuando no tienen a Dios. Y por supuesto salen desalentados. Si yo pongo mi esperanza de alegría continua en el dinero, ahí yo sé, y todos sabemos, que va a haber momentos en que esa alegría, y muchos momentos en que esa alegría no va a estar. Si tiene el dinero, porque está siempre asustado que se lo van a robar, o se le va a acabar, y si no lo tiene, porque está siempre añorándolo y nunca es suficiente lo que tiene. Pero no son alegres. Si lo ponen en la salud, cuando se quebrantan de salud, pierden alegría. Solamente pueden estar alegres en el momento en que tienen salud plena, pero sabemos de la fragilidad del cuerpo humano. Algunos pretenden que su alegría está en las relaciones con otros. Entonces el cuento de Corintellado, o de la Cenicienta, o de Blancanieves, de que voy a encontrar ese príncipe azul, o esa princesa azul, esa bella durmiente, esa Blancanieves, y entonces voy a ser feliz. Y todos los casados nos reímos porque decimos, pobrecitos. Ahí no se encuentra la felicidad permanente. No está. Algunos dicen, no, es que si yo tengo un hijo estaré realizado. Ahí estará mi felicidad, mi alegría completa. Pues es una gran alegría, pero los niños son fuente también de mucho sufrimiento y mucha preocupación y estrés. Entonces fíjense que no hay allí la garantía de la alegría eterna, permanente, continua, perfecta. Pero sí existe, porque está en Cristo. Fuimos creados para estar en una relación con Cristo. Entonces cuando nosotros entramos en una relación con Cristo, nuestra alegría empieza a ser más permanente. Como todavía tenemos pecado aquí, no es perfecta. Pero ustedes y yo encontramos que cada vez hay más serenidad, cada vez hay más paz, cada vez hay más gozo en nuestras vidas. En situaciones duras y difíciles, siguen estando allí, sigue habiendo dolor, sigue habiendo afán, preocupación, se disturbia la paz. Pero por poco tiempo, y luego viene la palabra de Dios, viene el Espíritu Santo, vienen los hermanos que nos hablan de la palabra de Dios, y eso refrigera nuestra mente, nuestro corazón, y adquirimos o restauramos nuevamente nuestra paz, nuestra armonía. Todo eso es porque tenemos a Cristo, y eso fue lo que los sabios vieron y entendieron, y eso es lo que ustedes y yo ahora tenemos. Dios está dirigiendo nuestra vida hacia Cristo para que nuestra alegría sea completa, dice la palabra de Dios. Lo otro es adorar. Cuando los sabios encontraron a Cristo, lo adoraron. Y eso es parte de la alegría. No puede haber satisfacción, no puede haber plenitud sin una vida de adoración a Dios. Y una vida de adoración a Dios, ¿qué es? Una vida rendida a Cristo. En Romanos dice la Biblia que debemos presentarnos como un sacrificio vivo, agradable y perfecto a Dios. Y ese es nuestro culto, esa es nuestra satisfacción. Encontramos la satisfacción y la plenitud en la medida en que entregamos nuestra vida a Cristo. Piense en las circunstancias más duras que usted tiene hoy. Piense en esa circunstancia, la más difícil que usted tiene. Y ahora usted diga de todo corazón, con todo su corazón, dígale al Señor, hágase tu voluntad y no la mía. No hay ahí refrigerio, no hay descanso. Hágase tu voluntad y no la mía. Y cuando deseamos que se haga la voluntad de Dios, la Biblia nos dice, mi voluntad es siempre buena, agradable y perfecta.
El Señor nos responde inmediatamente diciéndonos a nuestro corazón, ¿sabes qué? Yo te amo. La voluntad que tengo para ti es buena, es amorosa. Lo que yo estoy haciendo en tu vida es bueno, es para tu bien. Esa es una vida de adoración al Señor. Es maravilloso, y es lo que ustedes y yo tenemos. Cuando nos encontramos con Cristo, cuando el Señor nos capacita y nos dirige a encontrarnos con Cristo, hay una vida de adoración, de rendición total al Señor. Ahora, eso tampoco está perfecto. Si nosotros pudiéramos en este momento rendirnos totalmente al Señor, no pecaríamos, porque el pecado es desviar nuestra dirección de Cristo y dejar de rendirnos a su voluntad. Cuando yo peco estoy diciendo, ¿sabes qué? Yo conozco tu voluntad, pero quiero hacer las cosas a mi manera. Entonces pecamos. Decimos, yo sé cuál es tu voluntad, pero yo hago la mía. Eso es a causa del pecado que todavía hay en nosotros. Pero ya está, en nuestra vida está moviéndose el poder de Cristo que está actuando para que nosotros podamos adorarlo, presentarnos en adoración a Él. Otra forma de adoración al Señor es el servicio. Ellos ofrecieron regalos al Señor. Y ustedes saben que después el Señor tuvo que huir. Fíjense que Dios usó a estos sabios para proveer a José y a María para que pudieran ir a Egipto. El Señor Jesús, que no necesita a nadie que le sirva porque es Dios, ha planeado las cosas para usarnos a nosotros a su servicio para que tengamos alegría, gozo y plenitud y satisfacción. ¿No siente usted satisfacción al decir, wow, estoy trabajando para Cristo? Para el Rey de Reyes, para el Dios de todas las, creador de todas las cosas. Para Él trabajo, a Él sirvo. Allí encontramos la satisfacción y la plenitud. Y Él, que no necesita nada, nos ha dado el regalo de diseñar todo para que nosotros seamos útiles y poder servirle. Entonces los sabios entregaron de ellos sus riquezas para el servicio del Señor. Y hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día la gente usa sus habilidades, como hicieron los sabios, usaron todas las capacidades del Señor para servirle, para dirigir a Él, pero está dirigiéndonos hasta el día de hoy a nosotros que leemos ese pasaje. La obra de los sabios, su dedicación, todo el tiempo que pasaron en el desierto, toda esa ruta interminable de días y días y días caminando para poder llegar a Belén, a Jerusalén y a Belén. Recuerden que ellos venían del oriente. Todo ese sacrificio que ellos hicieron, toda esa caminata, es una bendición para nosotros hoy, porque quedó escrita para nuestro bien. Entonces fíjense cómo ellos sirvieron al Señor y nosotros también podemos servir a nuestro Salvador con las capacidades que Dios nos da. Ustedes, con las capacidades que ustedes tienen, sirvan al Señor. ¿Cómo? Siendo los mejores trabajadores, siendo los mejores padres, siendo los mejores ciudadanos posibles. Ahí ustedes están sirviendo al Señor. Pero no solamente eso. Ellos dieron de lo que Dios les había provisto. Los regalos que ellos dieron eran muy costosos. Oro, incienso y mirra. Y nosotros también servimos al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Cuando usted da diezmos y ofrendas, está ayudando a la extensión del reino de Dios, está sirviendo en el reino de Dios, está sirviendo en el reino de Cristo. Esos diezmos están siendo usados para sostener a los hombres de Dios que se dedican única y exclusivamente a las cosas de Dios. Ustedes están ayudando a que se inicien nuevas iglesias, y ustedes están ayudando a que misioneros vayan a nuevos lugares, y ustedes están ayudando a que los pobres reciban, la viuda, el huérfano, el desplazado, y den gloria a Dios. Y den la gloria a Dios. Entonces, fíjense cómo ustedes y yo estamos sirviendo al Señor igual que lo hicieron estos hombres. Por otro lado, y muy rápidamente, veamos la otra cara, porque aquí el pasaje nos muestra otra cara, terrible. Herodes. Herodes también es capacitado por Dios. Tal vez el hombre que, o no tal vez, el hombre que más construcciones y más espléndidas construcciones hizo en Israel fue Herodes. ¿Sabían ustedes eso? La arquitectura que hasta el día de hoy perdura, lo que podemos ver en Jerusalén. Porque acuérdense que Jerusalén fue totalmente arrasada en época del Imperio Babilónico.
lo que fue restaurado, los mejores edificios que perduran hasta hoy los hizo el rey Herodes. O sea, fue un hombre capacitado por Dios para construir, fue un hombre capacitado por Dios para gobernar. Gobernó 30 y pico de años en Israel. Aún en época del Imperio Romano, que este hombre tuvo la suficiente habilidad para que el Imperio Romano le permitiera gobernar, y gobernó de tal manera que sirvió al imperio, pero al mismo tiempo hubo relativamente paz y seguridad en Israel. Pero hay una cosa totalmente distinta entre Herodes y los sabios. Herodes no fue capacitado para creer en el Mesías y para gozarse del Mesías. Él no fue capacitado para ir a entrar en una relación personal con Dios. ¿Por qué? Dios no quiso. Y mientras los sabios fueron dirigidos por Dios, Herodes fue dirigido por su propio corazón. La persona que no tiene a Dios solo se tiene a sí misma. ¿Quién dirigía las acciones de Herodes? Las acciones de Herodes las dirigía su propio corazón, sus deseos. Los deseos de Herodes hacían que su voluntad se moviera hacia donde esos deseos de su corazón querían. ¿Y qué había en el corazón de Herodes? Un amor por sí mismo. Hoy en día la gente le dice a usted, oiga, ámese a usted mismo. Hágale caso a sus emociones, hágale caso a su corazón. ¿Sabe qué pasa cuando le hacemos caso a nuestro corazón? Nos pasa lo de Herodes. Él le hizo caso a su corazón. Él siguió los deseos de su corazón. Él permitió que fuera su corazón y no Cristo, la palabra de Dios, quien lo dirigió. ¿Qué sucedió? Mintió, engañó, asesinó. Vivió en temor, vivió en angustia, en zozobra. Imagínense un rey poderoso temblando porque un bebé nació. Así es la vida de los que no tienen a Cristo. Hasta un bebé los hace temblar. No hay paz para los que no tienen a Cristo. Turbado, asustado. Y no solamente no pudo tener un encuentro con Cristo, sino que la competencia de su amor por sí mismo hizo que quisiera matar al Salvador. Hermanos, cuando ustedes encuentran una persona que no quiere creer en Cristo, es porque se aman tanto a sí mismos que Cristo es una competencia, porque todo el mundo sabe que nadie puede tener dos señores. Porque o ama a uno y aborrece al otro, o ama al otro y aborrece al uno. Las personas que se aman a sí mismas no pueden amar a Dios, no pueden amar a Cristo, pero no solamente no pueden amarlo, lo aborrecen. ¿Quiere una prueba de eso? Vaya y háblele a alguien de Cristo. A ver qué reacción tiene esa persona. A ver si esa persona le dice, gracias por hablarme de Cristo, realmente estoy tan agradecido que usted se preocupe por mí. Eso no es lo que hace. Ay, no me hable más de Cristo. O, ay, pero qué bonito está el clima, ¿por qué no cambiamos de tema? Ellos no quieren. Por eso es que es tan milagroso cuando alguien recibe a Jesucristo. Es un milagro que solo Dios cambia el corazón de una persona para poder venir a Cristo. Al no buscar de Cristo y al no adorar a Cristo, él será eternamente condenado. El destino de Herodes no es terrible solamente en su tiempo, es terrible por la eternidad. Pero para ustedes y para nosotros, la bendición, la alegría, es una alegría también eterna, por toda la eternidad. Entonces, concluyendo, Cristo ha manejado las circunstancias de nuestra vida para dirigirnos a nuestro Salvador, para que nosotros podamos adorarlo, gozarnos en Él y servirlo. Pero por otro lado también nosotros
estamos rodeados de personas que no tienen a Cristo y tenemos la tarea de hablarles de Él. Así como los sabios hoy nos hablan de Cristo a nosotros, así como ellos fueron a Jerusalén a hablar, incluso al mismo Herodes, de Cristo, de que había nacido el Salvador, así nosotros tenemos que hacerlo. A las personas, a todas las personas, a las peores, a las que usted y yo consideramos las peores, a las que consideramos las mejores, a todas ellas, todos necesitamos de Cristo. De tal manera que podemos hablarnos unos a otros de Cristo aquí en la iglesia, podemos ir y hablarles de Cristo a los vecinos, a los compañeros de trabajo, a los familiares que no conocen de Cristo, porque están en la terrible situación de Herodes. Y nosotros tenemos la esperanza de que el Señor puede cambiar a cualquiera. Entonces podemos ir y hablarles del Señor. Y por otro lado, pidámosle al Señor que nos ayude a ser cada vez más dóciles a su voluntad. La voluntad del Señor es buena para nosotros. Lo que nos está sucediendo, por doloroso, por terrible que sea, la incertidumbre, no sabemos dónde vamos a vivir los próximos 6 meses, todo eso forma parte de la buena provisión de Dios para nosotros. Él es bueno y está dirigiendo nuestras vidas. A veces no sabemos para dónde, los sabios no sabían a dónde los iba a dirigir la estrella, pero sí sabían a quién los iba a dirigir la estrella, que es a nuestro Salvador. De tal manera que nosotros estamos igual. No sabemos a dónde nos dirige el Señor, pero sí sabemos a quién nos está dirigiendo el Señor. Porque nos está dirigiendo a Cristo. Por Dios. Amado Señor y Dios, te damos gracias por el testimonio de los sabios, te damos gracias por su fe, pero sobre todo te damos gracias por el gran Dios que ellos tuvieron y tienen hasta el día de hoy, porque siguen existiendo. Ellos tienen un gran Dios que los capacitó, ellos tienen un gran Dios que dirigió sus vidas, y ellos tienen un gran Dios que se mostró a ellos y les llenó de alegría y pudieron servir y adorar a ese gran Dios y Salvador. Te damos gracias porque nosotros tenemos el mismo Dios y Salvador. Te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, quien es digno de toda adoración, quien es la fuente de toda alegría y satisfacción. Gracias por nuestro Salvador Jesucristo, y te imploramos, nosotros que somos sus hijos, aquellos a quienes Él ama, que también podamos servirle, Señor. Úsanos, suplicamos de ser útiles para la extensión del reino de los cielos. Te lo imploramos todo en Cristo Jesús. Amén.